que casi impone más, como decía Gaby, estos dos testimonios que tenemos aquí, ¿no? Pensaba, es que la belleza de la cruz en sí misma ya habla, ya en sí misma lanza un mensaje en esta noche y es de lo que sentía que tenemos que hablar. O sea, lo que pensaba es, pues delante de esta cruz no se puede hablar de otra cosa que no sea de la cruz de Cristo, ¿verdad? Y también pensaba que quizás es importante, sobre todo por algunos de nosotros, como yo misma, que recordemos un poco cuál es el significado de esta cruz que hoy está delante de nosotros, porque a lo mejor hay personas aquí que por ejemplo, han vivido la JMJ última que vivimos aquí en España, que fue en 2011, o habéis vivido otras JMJs y a lo mejor habéis oído hablar de esta cruz, pero a lo mejor hay algunos aquí que es la primera vez que estáis delante de esta cruz. ¿Cuántos es la primera vez que veis esta cruz? La cruz de la JMJ, la cruz de los jóvenes. Vale, muchos. ¿Cuántos ya habéis estado otras veces delante de la cruz? Y los que no habéis levantado la mano en ninguna de las dos es que estáis un poco despistados todavía, ¿verdad? Pero creo que hay bastantes que es la primera vez que estáis hoy delante de la cruz de los jóvenes, delante de esta cruz de la JMJ. Y por eso quiero, antes de nada, rescatar un poquito la historia de esta cruz. Esta cruz fue entregada por el Papa Juan Pablo II a los jóvenes en 1984. O sea que ahí sí que muchos de los que estamos aquí, me incluyo entre ellos, no habíamos nacido en aquel momento. Y en ese momento, Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II, decidió que era necesario entregar esta cruz a los jóvenes del mundo. Y aquí voy a sacar el papelito porque quiero recordar bien la frase y he intentado aprendérmela de memoria, pero para no equivocarme y no decir mal las palabras de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, prefiero deciroslas textualmente. En aquel momento Juan Pablo II dijo esto: queridos jóvenes, al clausurar el año santo os confío el signo de este año jubilar, la cruz de Cristo. Llevadla por el mundo como signo del amor del Señor Jesús a la humanidad y anunciad a todos que solo en Cristo, muerto y resucitado, hay salvación y redención. Y este es el motivo por el que hoy esta cruz está aquí delante de nosotros, porque hace muchos años San Juan Pablo II sintió de parte de Dios que era necesario que hubiera una cruz que estuviera moviéndose por todo el mundo y llegando a todos los jóvenes del mundo. Y desde entonces, y esto es lo que también quiero que hoy tengamos presente porque me parece que es algo muy importante, esta cruz ha atravesado muchísimos países, ha tocado la vida de millones de personas. No podemos llegar a imaginar en este instante cuántos corazones ha tocado esta cruz al pasar por todos los países por los que ha ido moviéndose. Solo si buscáis en Google en estos días qué es lo que está haciendo la Cruz de los Jóvenes en España, solo en estos días está pasando por muchísimas ciudades. Y eso implica que está llegando a muchísimas personas. Y hoy es nuestro momento. Hoy la Cruz de los Jóvenes ha llegado a esta diócesis, a nuestra diócesis de Getafe, para tocar el corazón de los que estamos aquí de una manera especial. Y es por esto por lo que quiero que podamos entrar un poco en la profundidad de este signo que se nos regala a los jóvenes. Yo pensaba que no es casualidad que sea la cruz el signo que se nos ha dado a los jóvenes, porque personalmente creo que la juventud es el momento de los actos revolucionarios. Creo que no hay otro momento en la vida donde estemos más llamados a vivir de una manera revolucionaria que en la juventud. Y creo también que no hay signo más revolucionario en la historia que la cruz. De hecho, creo que no ha habido, ni hay, ni habrá signo más revolucionario que la cruz de Cristo. Y por eso no es casualidad que esta cruz se nos dé a los jóvenes. ¿Y por qué digo que es revolucionario? Porque a lo mejor algunos habéis oído hablar de esta manera de la cruz alguna vez y otros no. Os voy a explicar por qué creo que la cruz es el signo más revolucionario que ha habido sobre la tierra. Si pensáis en la cruz, si pensamos en esta cruz, en este elemento físico, ¿no? La cruz en sí misma es un elemento de tortura. La cruz existe, pero sobre todo existía, para castigar a algunos criminales, para condenar crímenes, para condenar actos mal hechos. Y no solo eso, no solo era un instrumento de tortura de los más crueles, ¿no? Porque partían de la base de que el condenado estuviese durante horas sufriendo hasta morir
no solo es que sea un instrumento cruel, sino que además es un instrumento que tenía un doble mensaje: hacer sufrir a la persona que era castigada con la cruz, y de algún modo que todos los demás vivieran un escarmiento, ¿no? Que todos los demás dijesen, uy, no me conviene hacer lo que hace esta persona porque eso me lleva a sufrir mucho, ¿no? Por eso el castigo de la cruz era un castigo tan duro, porque implicaba tanto sufrimiento físico, implicaba a veces estar durante horas ahí colgado hasta fallecer, que otras personas también decían, de algún modo esto es un castigo muy severo. Y yo creo que, por lo menos a mí me pasa, que como la cruz para nosotros es a día de hoy signo de algo tan distinto, es signo del cristianismo, es signo del amor, a veces se nos olvida que la cruz en realidad estaba hecha para ser un instrumento de tortura. Y entonces, ¿por qué digo que esto es algo revolucionario? Porque fijaos hasta qué punto lo que Jesús vivió en la cruz transforma totalmente un simple instrumento físico, lo transforma su mensaje, porque pensando en esto, buscaba, ¿no?, ¿cuál es el significado de revolución? Tiene muchos significados, pero en un sentido amplio, una revolución es un cambio rápido y profundo. Cambio rápido y profundo. Y a través de lo que Jesús vivió en la cruz, esta cruz pasó a ser un instrumento de tortura, a ser un instrumento de salvación. Y un instrumento de salvación a través del amor, porque lo que Jesús vino a transmitir, vino a hacer a través de la cruz, no fue un amor con minúscula, no fue un amor normal, no fue un amor como el que nosotros podemos vivir en nuestra vida, fue un amor como no ha existido nunca, un amor sin condiciones y sin excepciones. No sé si vosotros habéis podido experimentar alguna vez en vuestra vida cómo es este tipo de amor, pero yo creo que es un amor que se sale de toda definición. Y el convertir un instrumento de tortura en un instrumento del mayor amor jamás conocido, convierte la cruz en un signo revolucionario. Y entonces quiero retomar esto de que, pasando al siguiente punto, quiero retomar esto de que esta cruz, como signo de revolución, se nos entrega a nosotros, se nos entrega a los jóvenes. Yo creo que si esta cruz se nos entrega a los jóvenes es porque de algún modo Dios nos está diciendo, vosotros sois los primeros que estáis llamados a vivir así. Tú eres el primero que está llamado a vivir conforme a este amor que no conoce límites, este amor sin excepción, sin circunstancia, no tiene en cuenta nada más que amar. Y qué lejos está esto de cómo nosotros nos sentimos capaces de amar muchas veces, ¿no? Pero vamos a detenernos un poco en cómo es este amor. Porque yo me daba cuenta del gran contraste de cómo es el amor de la cruz y cómo es el amor que en general estamos acostumbrados a recibir o nos dicen que deberíamos dar incluso, ¿no? No sé vosotros, pero yo estoy acostumbrada a escuchar mensajes como tienes que cubrirte las espaldas, asegúrate de que si te hacen sufrir te tienes que proteger, no des más de lo que recibes, cuidado, ¿no? Cuidado, el mundo te avisa todo el tiempo, ten cuidado. Ten cuidado porque puedes sufrir. Y por eso lo que quería también, lo que sentía hoy que tenía también que transmitir es que creo que hoy, a lo mejor en otro momento de la historia no era así, pero creo que hoy el mayor enemigo del amor en nuestro mundo no es el egoísmo. Que no nos engañen, no es el egoísmo lo que nos impide muchas veces amar como estamos llamados a amar, como jóvenes, entregando la vida. Es el miedo. El miedo es el mayor enemigo del amor. Y el miedo es el mayor enemigo de vivir según la cruz de Cristo. Porque vivimos con mucho miedo a sufrir. No nos sentimos preparados para sufrir por amor. Y el amor implica muchísimo sufrimiento. Y si no, no tenemos más que mirar la cruz, ¿no?, que es nuestro ejemplo de amor. Y por eso lo que yo hoy os quiero proponer, el reto que os quiero lanzar en esta noche, es que nos sumemos a la revolución de la cruz, porque esta sí es una verdadera revolución. Ha habido muchas revoluciones a lo largo de la historia, ha habido muchos movimientos que han creído proponer algo totalmente diferente a lo que el mundo hacía, pero creo que hoy, en el presente de nuestro mundo, hoy, a 28 de septiembre de 2021, no hay nada más revolucionario que elegir el amor por encima del miedo. Nada más revolucionario que eso. Es la elección más revolucionaria que hay. Simplemente hacer una elección en este mundo ya es algo revolucionario, pero hacer una elección de amor por encima del miedo es quizás el gesto más revolucionario que podemos hacer. Y cuando digo hacer una elección de amor por encima del miedo,
No estoy hablando de negar el miedo, porque sí hay algo que quiero también decir hoy, y es que creo que hay dos tendencias en las que muy fácilmente podemos caer en esta lucha, ¿no?, que vivimos todos entre el miedo a sufrir y el amor. Porque, como decíamos, el amor implica mucho sufrimiento, ¿no? Una tendencia en la que a lo mejor muchos nos podemos ver o nos podemos sentir es la tentación o la tendencia a encerrarnos y a no salir de nosotros para no sufrir, ¿no? Si voy hacia el otro, si me encuentro con el otro, la relación con el otro me va a hacer sufrir, el entregarme al otro me va a hacer perder, me va a hacer salir de mi comodidad. Pero hay también otro riesgo, y es salir hacia afuera negando el sufrimiento, negando el miedo, ¿no? Como si en realidad no hubiera sufrimiento en la cruz. Y eso tampoco es amor. El amor sin sufrimiento no es amor. El amor sin libertad no es amor. Y el amor sin miedo, sin sentir el miedo, tampoco es amor. Lo que verdaderamente es amor es lo que vimos a Jesús vivir en esta cruz, que no le ahorró ningún sufrimiento. No negaba ningún sufrimiento, sino que al contrario, acogía todo el sufrimiento de la humanidad en un único gesto de amor. Pero no negaba el sufrimiento, y por eso hoy, dentro de este reto, ¿no?, de elegir la revolución de la cruz por encima de todas las opciones que se nos plantean en nuestra vida, también os quiero animar a que no neguéis el sufrimiento en vuestra vida. Lo podemos negar durante mucho tiempo, podemos vivir como si se pudiera no sufrir, como si se pudiera no temer, pero el miedo y el sufrimiento, y en concreto el miedo al sufrimiento, nos van a acompañar probablemente durante toda la vida. No podemos intentar evitar el sufrimiento, ni siquiera intentar vivir sin miedo. Podemos elegir seguir amando y seguir viviendo por encima del miedo y del sufrimiento. Eso sí lo podemos hacer. Y eso es lo que como jóvenes se nos pide en este momento. Y con esto termino, pues hablar de lo obvio, ¿no? Que es que yo no sé para vosotros, pero para mí esto es imposible, ¿no? Yo puedo decirlo y estoy convencida de que es como estamos llamados a vivir, pero sé que ninguno de los que estamos aquí, sin conoceros, me atrevo a decir que ninguno de los que estamos aquí podemos por nosotros mismos vivir de esta manera. No somos capaces de elegir el amor en cosas muy pequeñas. ¿Cómo vamos a ser capaces de elegir el amor toda una vida en cosas grandes, ¿no? ¿Cómo vamos a ser capaces de dar la vida por otros, de elegir entregarnos, de elegir renunciar a nosotros mismos toda la vida? Es imposible. Para el ser humano es imposible. Para mí es imposible, y creo que seguramente para vosotros también. Y por eso sí que sentía también importante hoy recordar que solo podemos empezar a vivir algo cuando sentimos que eso merece la pena. Cuando lo vivimos y decimos, mira, por esto quiero entregar la vida, ¿no? Y seguro que habéis oído muchas veces que amar es de las pocas cosas que no se aprende amando, sino siendo amado. Y si algo he vivido yo en mi vida es que este tipo de amor yo no lo puedo aprender haciendo nada, ni poniendo en práctica nada, ni con mucho trabajo personal, ni con muchas relaciones humanas. Este tipo de amor no se puede aprender simplemente viviendo. Solo se puede aprender siendo amada de una manera muy concreta, a través de la cruz de Cristo. Y por eso sentía importante hoy que si con algo nos tenemos que ir de todo lo que he dicho, que son muchas cosas, sea con esto. Tú puedes elegir hoy la cruz de Cristo porque un día Cristo eligió esa cruz para que tú vivas. Y Cristo eligió esa cruz, como hemos dicho antes, asumiendo todo el sufrimiento necesario. Le dio igual cualquier cosa, le dio igual cualquier otra cosa, para que tú hoy estés aquí. Y literalmente, si no fuese por eso, tú hoy no estarías aquí. Y yo no sé si esto tú alguna vez lo has experimentado, si te lo han dicho, si lo tienes claro en tu cabeza pero no en tu corazón. Puedes estar en cualquiera de estas situaciones, pero yo siento que hoy no te puedes ir de este lugar sin saber, sin haber escuchado y al menos querer acoger esta verdad, que es que Jesús no quiere otra cosa que verte feliz. No quiere otra cosa que tú vivas. Y por eso eligió la cruz, por eso eligió y asumió cualquier sufrimiento para que tú hoy puedas vivir. Y yo me acordaba cuando pensaba en esto, de que muchas veces, no sé si lo habréis oído vosotros, pero cuando
Cuando estamos en Navidad a veces hablamos de que Jesús eligió nacer en un pesebre y de esta manera hablamos de hasta qué punto Jesús elige y ama profundamente la pobreza humana, la miseria humana, la pequeñez de un bebé. Y no solo la pequeñez de un bebé, sino que ese bebé elige lo más pobre, ¿no? Incluso lo más sucio. Y cuando pensaba en esta imagen se me venía automáticamente, pues Jesús eligió nacer en un pesebre, pero eligió también morir en una cruz. Y a veces nos resulta fácil identificarnos con ese pesebre, aunque sea un poco pobre y sucio, pero no sé a vosotros, pero a mí pensar que yo puedo ser una cruz me cuesta, ¿no? Porque habíamos dicho que la cruz era un instrumento de tortura. Pues Jesús eligió morir en una cruz, y esa cruz es tu vida. Jesús eligió asumir tu vida con todo lo que tiene. Tú, que a veces querrías cambiar tu vida por otro, Jesús no solo no quiere cambiar tu vida por la de nadie, sino que elige y asume tu vida con todo lo que tiene, con todo el sufrimiento que hay en tu vida, con todo el que ha habido y con todo el que habrá. Sin saber ni siquiera tú mismo lo que vas a hacer dentro de unos años, Jesús eligió ponerse en tu lugar. Y por eso, para terminar este momento y antes de dar paso a Isa, pues os voy a proponer algo muy sencillo, y es que pues cuando en el pasado, antes de que existiese el COVID, la cruz pasaba por muchas ciudades, uno de los gestos pues más importantes o una de las cosas que se hacían era que los jóvenes que estaban en ese lugar pudiesen tocar la cruz, tocarla para realmente acercarse a este misterio, ¿no? Acercarse a este misterio de este amor infinito que Jesús nos expresa a través de la cruz. Y hoy eso no lo podemos hacer, por desgracia, pero podemos hacer otra cosa, y es tocar la cruz de nuestra propia vida. Podemos, allí donde estamos, os voy a proponer algo que seguramente a muchos os va a costar, pero no pasa nada, la cruz cuesta, ¿no? Y es que, ya que no podemos tocar la cruz, que toquemos nuestro corazón, que toquemos lo que está más cerca de ser la cruz para nosotros, allí donde está todo el sufrimiento de nuestra vida muchas veces, ¿no? Ahí donde sentimos que duele cuando algo nos hace sufrir. Os animo a que lo podáis hacer ahora, que allí donde estáis cada uno toquéis vuestro corazón. Y que desde ese lugar, al que le ayude también puede cerrar los ojos, vamos a hacer una oración muy sencilla. Y os animo simplemente a que os podáis unir conmigo a ella, ahí donde estáis, dentro de vosotros. Jesús, en esta noche estamos aquí ante tu cruz, y yo sé que muchas veces tengo ganas de huir de esta cruz que es mi propia vida. Hoy te quiero pedir, Jesús, para mí y para mis hermanos, que me enseñes a no huir de la cruz, que me enseñes a abrazar esta cruz que es mi vida, que me ayudes a dejarte entrar. Y sobre todo, Jesús, quiero pedirte que me hagas experimentar hoy que tú has elegido mi vida por encima de cualquier sufrimiento, que has elegido mi vida con todo lo que tiene. Yo necesito hoy, Jesús, creer y sentir esto en mi corazón. Necesito sentirme amada por ti en todo lo que vivo. Y por eso, Jesús, hoy te pido que a través de este gesto tan sencillo me ayudes a abrazar tu cruz, y en esa cruz abrazar toda mi vida, reconocer la verdad de mi vida y dejarte entrar en ella. Amén.